Ya, muy bien. Entonces, el siguiente método que nos toca ver es el método de la secante. Si recordamos la anterior clase, hemos visto el método de Newton-Raphson como último método, ¿no? Entonces, eh, por la dificultad en que existe hallar esta derivada y los errores que puede conllevar ese, esa definición de límite que hemos colocado nosotros, se hace un cambio, ¿no? Se propone el siguiente cambio. En vez de calcular la derivada por la fórmula del límite o por una derivación analítica, se da esta fórmula. Se dice que la derivada de una función f de x se puede aproximar mediante esta relación, que es la función en el punto sobre por la función en un punto anterior, sobre la función en ese punto menos la función en el punto anterior. Entonces, esa es la aproximación de la derivada. Con esta aproximación, reemplazando la fórmula de Newton, obtenemos esta otra fórmula que estoy marcando en la pantalla, que es la fórmula de la secante. Ya esto directamente es lo que tenemos que ahora aplicar, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo son los otros métodos. No va a haber, creo yo, mucha complicación en aplicar esta otra fórmula. En sus apuntes de clase, en la página 20, está el algoritmo de cómo plantear esta solución, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es pasar a nuestra tabla, ¿no? Como hemos hecho la anterior vez, hemos creado una tabla para hacer el método del punto fijo y de Newton-Raphson. Lo mismo vamos a hacer con el método de la secante, pero en esta ocasión aplicando esta fórmula, ¿no? Que está marcada en la pantalla. Entonces me voy a traer a la pantalla una hoja de Excel y esta hoja que están viendo en este momento en su pantalla ustedes es la hoja que habíamos usado, que yo he usado ayer para resolver, ¿no? El ejemplo que estábamos viendo, el del sen menos la cosecante. Podemos aplicar este mismo ejemplo y resolverlo ahora ya no por punto fijo, sino por el método de la secante. Entonces yo para acelerar mi proceso, también para que ustedes lo puedan ver un poquito más o un poco más rápido, voy a copiar todo esto, ¿ya? Voy a hacer un copiar-pegar, ¿no? Voy a copiar de la hoja. Recuerden, ¿no? Para los que no conocen en todo lo que es el Excel, para poder copiar se selecciona todas las celdas, se hace un clic derecho y aparece el submenú y ahí pueden elegir el copiar. Me voy a crear una nueva hoja. Ya una hoja se refiere en Excel. Tienen que pensar que el Excel es como un libro, ¿no? Y en este libro, al que Excel le llama workbook, es donde estamos trabajando. Y en cada hoja de este libro se hacen los cálculos, ¿no? Entonces, aquí está, en la parte inferior, pueden ver el mouse en la parte más baja. Ahí está, y dice hoja uno, hoja 2. Entonces ahí vamos a añadir, la mayoría de las aplicaciones de hojas de cálculo, hay un símbolo como este, un más, ¿no? Es encerrado en un círculo, entonces vamos a presionar acá y nos va a decir hoja nueva, ¿no? Y nos ha generado una hoja nueva. En este caso, la hoja 3. El nombre se asigna de manera correlativa. También ustedes lo pueden cambiar. ¿Cómo lo cambian en Excel? En Excel simplemente le hacen clic acá dos veces y van a ver que se ha seleccionado la hoja 3. Y en esta selección lo podemos borrar y le podemos colocar el nombre que deseemos. En este caso yo le voy a colocar el nombre de secante, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar. Ahí está el nombre. Entonces, ahora, si se dan cuenta o si recuerdan, en la hoja uno he copiado todos estos elementos. Por eso también, si lo pueden ver, está marcado con una línea punteada de color verde. Eso quiere decir que está seleccionado, listo para pegar en otro lado, digamos. Entonces me voy a la celda A1
y voy a hacer clic derecho en la celda seleccionada y voy a colocar pegar, el primer pegar, ¿no? Y me ha pegado todos los elementos. Lo bueno de esta forma es que ha pegado todos los elementos y las fórmulas, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a trabajar ahora en esta nueva hoja de Excel y voy a poner el otro método, ¿no? En este caso el método es el de la secante. Ahí está el método de la secante. Voy a usar la misma función sen, cosecan, menos el cosecante de x más 1 igual a 0, sobre x igual al arco sen de 1 sobre 1 más el sen de x. En este caso, yo necesito una segunda aproximación, ¿no? Aquí dice xy, y si recuerdan, la fórmula nos pedía que aproximemos un xy menos 1. Estoy haciendo yo en esta notación. Lo podemos ver acá. En esta otra fórmula dice eso, ¿no? xy menos 1. Entonces, este método requiere sí o sí dos aproximaciones que encierren a la raíz, ¿no? Entonces, nos vamos a dar esos dos valores. Y para que en nuestra hoja de Excel esto pueda cumplir y todo el método pueda seguir, la forma más conveniente es la siguiente. Ustedes se van a la pantalla, a la parte derecha, ¿no? Donde están los números que indican las filas, y seleccionan la número 5. Se van a dar cuenta que la flecha cambia de forma, ¿no? El cursor. Aquí es una cruz hueca, aquí se va a volver una flecha que apunta a la derecha, ¿no? Si hacen un clic, van a darse cuenta que selecciona toda la fila, ya, del 5 hasta el final. No sé qué letra será, ¿no? Porque A, B, C va a las columnas, entonces selecciona hasta el final. Ya. A ver, voy a hacer esto y le voy a decir clic derecho y le voy a decir insertar, ¿no? Y al hacer eso, ¿qué ha pasado? Se ha insertado una fila, ¿no? Se dan cuenta que todo lo que dice condiciones del método ha bajado un nivel. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en este caso las fórmulas que hemos creado en la anterior clase se van a mantener y van a acompañar, ¿no? Se van a ir a B11. Se van a ir C11 menos B11. Hace un momento todo estaba acá arriba. Si no conocen, hay una opción, ¿no? El famoso control Z, que es ir hacia atrás. En casi toda la mayoría de los programas de Office y en muchos programas, si ustedes presionan control Z, da un paso hacia atrás de lo que hemos hecho. Entonces yo voy a presionar a ver control Z, ¿no? Entonces ahí están las condiciones del método. Ya no está añadida la fila número 5, ¿no? Para que volvamos a hacer el ejemplo. Esta opción también la pueden encontrar en la parte superior, como otras vez les indico, casi en la mayoría de los programas, hay dos flechas al lado del guardar. Bueno, mi lupa no puede alcanzar, pero ahí dice, ¿no? Deshacer la escritura de la secante. Hay una flecha que va hacia la izquierda y una flecha que va hacia la derecha. Entonces, esto es como la lista de comandos que tenían sus calculadoras. Si recuerdan, otra de las maneras de hacer es simplemente otra vez cortar desde condiciones del método, lo que sería desde la A5 hasta la E10, selecciono, ¿no? Y tendría que cortar, colocar abajo y poner pegar. Ya. Esta manera es un poco, a veces genera errores porque hemos usado referencias absolutas o referencias relativas. Entonces, la manera más aconsejable es, como les indicaba hace un momento, ¿no? Haciendo clic en la fila y dándole insertar, y va a insertar una nueva fila. Pero ya, toda esa explicación es solo para insertar la fila. El método lo que requiere es una aproximación xy menos 1, ¿no? Entonces, eso me voy a escribir acá. Le voy a decir aprox xy menos 1, ¿no? Ya, entonces, a ver, si la aproximación aquí era 0,5, no me acuerdo cuánto era la solución, pero yo le voy a dar de aproximación el valor de 1, ¿no? Recuerden que estos valores se pueden obtener graficando
esta función, graficando la función. En este caso, ya no necesito g de x, ¿no? El método no requiere g de x. Entonces lo voy a eliminar. De igual manera, una forma sería haciendo esto, digamos. Voy a borrar todo esto. Luego tendría que agarrar todo esto, decirle cortar y subir aquí arriba, ¿no? Esa es una forma de hacer. La otra forma simplemente sería otra vez seleccionar toda la fila, como ya les indicaba, yéndonos a la parte donde están los números, esperando a que cambie el cursor a esa flecha, dándole clic derecho y indicándole eliminar, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válida y siempre que no cambien sus fórmulas acá en B10, donde hemos hecho los cálculos, en C10, en D10 y demás, es correcta, ¿no? No hay ningún problema. En este contexto aquí para mí este es xy y este es xy menos 1. Este g de x ya lo voy a cambiar, lo voy a decir que sea xy menos 1. Y aquí en xy menos 1 tendría que ir el valor 1, ¿no? Y ahí está, 0, 5 y 1. Y bueno, tengo que calcular la fórmula, tengo que aplicar. Entonces voy a mover, ¿no?, estos dos valores. Los voy a borrar para no confundirnos, como si estuviéramos haciendo de cero. Entonces aquí tengo que copiar la fórmula del método de la secante. Entonces, a ver, me voy a llevar esa fórmula a mi libro de Excel, fórmula que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, él dice xy más 1, y aquí digo xy menos 1, es como una pequeña confusión. Le voy a llamarle yo xy 1 nada más, refiriéndome que es el valor que está delante, y voy a aplicar la fórmula. Ah, no, momento. Necesito la función evaluada en x sub y la función evaluada en xy menos 1. Esos valores calcularé antes para que no haya confusión. Entonces voy a poner la función evaluada en x sub y, la función evaluada en x sub y. ¿A qué sería igual? Sería eso al seno de este valor, ¿no? De 0.5. Menos la cosecante. No, si no tuvieran cosecante o no supieran dónde está esa función, tanto sea en sus calculadoras o como sea en otras hojas de cálculo, podemos usar la inversa, ¿no?, que es la definición de la cosecante, que es 1 sobre el seno, ¿no?, de ese valor, de 0.5. Recuerden también que en otras hojas de cálculo, la función seno no se escribe como está aquí escrita seno, no se escribe sin. Eso ya es dependiendo de qué programa estamos usando. Más 1. No es la función en xy. Le voy a dar enter. Ya. Lo siguiente que requiere esta fórmula, como podemos ver, es la función evaluada en xy menos 1. Entonces eso voy a colocar en la segunda, en la tercera, en la columna E, perdón. Voy a poner xy menos 1, ¿no?, que es la misma función. Entonces la voy a volver a escribir. Voy a volver a colocar seno, pero en este caso ya no es de xy, ya no es del elemento B10, sino para mí sería del elemento C10. Entonces voy a colocar ese valor. Y otra vez, menos el valor de la cosecante. En este caso tengo el valor de la cosecante, ¿no? Es indiferente el 1 sobre el sen o la cosecante. Voy a aplicar otra vez de la C10. Más 1. ¿No? Entonces ya está. Tengo f de xy, m menos 1. Menos 1, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. Entonces ahora sí voy a calcular xy 1. xy 1, ¿qué me dice que es igual? A xy, aquí está, xy, que es B10 para mi caso, menos xy menos 1, ¿no? Por la función de xy. Ahora, como la forma en que he escrito, como se puede ver acá, esta fórmula, está mal. ¿Ya? Entonces, tienen que recordar que igual que en sus calculadoras, hay una procedencia, o hay una, ¿cómo se dice esto? Hay una prioridad en las operaciones.
¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes ven escrito algo así, el programa ve escrito algo así, ¿no? Como dice B10 menos C10 por D10, lo primero que va a operar es la multiplicación. ¿Qué quiere decir? El programa va a ver esta operación, va a ser C10 por D10. Ese valor luego va a ser B10 menos el resultado de este valor. No, pero no es la operación que yo quiero hacer. La operación que yo quiero hacer primero es que sea B10 menos C10. Eso se resta primero y recién se multiplica por D10. Por eso les indicaba que no se corten en usar los paréntesis. Entonces tenemos que hacerlo bien. B10 menos C10. Por lo general, este, este grado, este orden de cómo se hacen las operaciones es el siguiente. Primero se buscan los paréntesis o las agrupaciones. ¿Ya? Entonces, primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis. Si en estos paréntesis hubiera otras operaciones, la primera que se busca es el exponente. Luego se busca la división. Luego se busca la multiplicación. ¿No? Lo que quiere decir que primero, si ve algo, se hace el exponente, luego lo que prosigue es hacer la división, luego la multiplicación, luego la resta y al final la suma. ¿No? Ese es el orden. Dice que toda esta operación la tengo que dividir entre f de xy menos f de xy menos 1. Y he hecho esos cálculos. Entonces voy a tomar simplemente f de xy menos 1, que eso es la celda de 10, ¿no? Menos la celda E10. Esa sería la fórmula, ¿no? Para tener mayor seguridad, ustedes podrían colocarle el paréntesis que englobe a todo el numerador, ¿no? Y esa sería su fórmula. Ahí, como pueden ver, está el paréntesis englobando a todo el numerador y el paréntesis englobando a todo el denominador. ¿Qué sería la forma correcta para evitar algún problema o confusión? Y finalmente le voy a dar Enter. Si ustedes están en casa, lo pueden hacer con su calculador. Ya, ahora, ¿qué indica el método? El método dice que nos tenemos que revisar o que tenemos que realizar el criterio de convergencia. En este caso, la convergencia ya se evalúa, es otra vez el valor absoluto, pero del xy que hemos calculado recientemente, en este caso sería xy 1 menos el xy, ¿no? El valor que está dado de tanteo. Y ya, entonces voy a aplicar la operación. Entonces ahí está el absoluto del xy, es el valor que he calculado recién, en mi caso sería f10, menos el xy, ¿no? Que sería el b10. Ya, y ese es el valor de la convergencia. Entonces, en esta ocasión lo he pasado un poquito de largo, pero yo me había dado un valor de convergencia 0.001. Entonces reviso. ¿Dónde está mi convergencia? Aquí me voy a colocar. Esto es no la convergencia. Convergencia. Y reviso este valor. Me pregunto, ¿0.74 es menor que 0.01? No, no es menor. ¿Qué dice el método? Tengo que volver a hacer los cálculos, tengo que hacer una segunda operación, pero esta vez cambiando de posición. Ahora el xy va a ser el valor que hemos calculado con la fórmula de la secante. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser el valor xy 1. ¿Ya? Ese es 0.24. Y el valor xy menos 1 va a ser el valor xy. ¿No? Solo hemos trasladado un movimiento, un pasito. Y ahora, con estos valores, yo tengo que volver a calcular la función en el nuevo punto xy, la función en el nuevo punto xy menos 1, el valor de xy 1 y su convergencia.
y ver cómo está caminando el método. Entonces volvamos a hacerlo. Voy a calcular la función otra vez, pero en el nuevo punto xy. ¿Qué quiere decir? Que tengo que calcular el sen de este número, ¿no? De xy, menos la cosecante de este valor también, más 1. Ahora, tengo que calcular la función en xy menos 1. En mi caso esto es 0.5. Podría hacerlo directamente, ¿no? Calcular el sen del valor, que sería este, xy m menos 1, menos la cosecante de ese valor, más 1, ¿no? Esa sería la forma. Pero si se dan cuenta, este valor ya se ha calculado en la anterior fila, ¿no ve? Era este mismo que estoy marcando en la D10, porque se ha trasladado. En Excel no habría problema, ¿no? Ustedes podrían copiar y pegar y es fácil de hacer. Los que estén usando su calculadora para hacer el trabajo, para ahorrarse ese procedimiento, tendrían que tomar directamente este valor, menos 0.6064, para no calcularlo dos veces. Entonces yo voy a hacer eso, voy a tomar directamente ese valor, porque ese es el valor de la función. Lo que sí tengo que volver a recalcular es xy 1, ¿no? Es la puse valor, ¿no? Entonces me dice que es xy menos 1, es decir, es perdón, es xy menos xy menos 1, y eso lo tengo que multiplicar por la función en xy. En este caso, para mí eso es de 11. Esto lo tengo que dividir entre la función otra vez en xy, que eso para mí es otra vez de 11, menos la función en xy menos 1, que para mí eso es e11. Y le voy a dar Enter. Y vuelvo a calcular el valor absoluto. Y el valor absoluto simplemente es el absoluto de el xy, el valor que recién he calculado, menos el primer valor de mi tabla, ¿no? X sub y. Xy menos 1, que es lo que nos pide la fórmula, ¿no? La función de xy y la función de xy menos 1, ¿no? Y finalmente vamos a tener el operador xy, que también está en la fórmula, ¿no? Ya no lo hemos llamado xy más 1, simplemente lo hemos llamado xy 1. Y el método nos pide siempre su convergencia. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es prepararnos una tabla donde vamos a llenar valores que nos van a servir para calcular la ecuación de la fórmula, ¿no? Eso es lo que estamos realizando. Entonces, a ver otra vez, xy es 0.5, que es una aproximación que yo les estoy dando. Ustedes la tienen que extraer gráficamente o del fenómeno físico, ¿no? Decíamos las anteriores ocasiones. Xy 0.5 y xy menos 1, 1. Luego vamos a calcular la función. ¿Cuál es la función? La función es esta, ¿no? Sen de x menos la cosecante de x más 1 igual a 0. Entonces, eso voy a reemplazar. A ver, voy a volver a reemplazar esto en el elemento de 10. Voy a escribir otra vez. En este caso es el seno de x, ¿no? ¿Dónde está xy? Eso está en B10, ¿no? Es en la fila 10, columna B, B10. Ahí está. Eso lo voy a restar menos la cosecante. Y aquí se escribe así, ¿no? Cosecante. Otra vez de ese elemento, B10. Y eso le voy a sumar 1. Simplemente estoy haciendo lo que me indica, ¿no? Quiere que la función lo reemplace con el elemento xy. Listo, reemplazado. Y nos da ese valor, menos 0.6064. Ahora quiere que en la función reemplace el elemento xy menos 1. Entonces voy a volver a escribir la función, pero en todo momento donde yo vea xy o en la función vea la palabra x, voy a reemplazar el xy menos 1.
En este caso mi xy menos 1 es 1, pero como estoy trabajando en Excel voy a usar la celda C10 menos la cosecante de x, que es igual x menos 1, es C10 otra vez, ¿no? Más 1. Listo. Y ahora voy a aplicar la fórmula de la secante. ¿Ya? Entonces, la fórmula de la secante, ¿qué dice? Que es xy. Ahí está, xy voy a poner primero 0,5 o en mi caso la celda B10. Le voy a restar una operación, ¿no? Por eso le pongo dos paréntesis para la operación. Y voy a poner ese numerador dividido entre el denominador, ¿no? ¿Qué me dice que tiene que haber en el numerador? En el numerador me indica que tiene que haber primero una resta que es xy, que para mi caso es B10, menos su valor menos 1, que en mi caso es C10. C10. Y esto lo tengo que multiplicar por f de xy, que sería D10. D10. ¿No? Luego me voy al paréntesis del denominador y dice que tengo que restar las funciones en el punto y en el punto anterior. Entonces, esos son valores que ya he calculado. Por eso voy a tomar directamente el D10, que es la función en el punto, menos la función en el punto anterior, que es E10. E10. Listo, con eso ya estaría la fórmula. Simplemente estoy colocando los valores de la fórmula, le voy a dar Enter. Y me da, ¿no?, ese valor, 0.7407. Ahora voy a aplicar el absoluto. El absoluto, o que es el criterio de convergencia, que me dice que es el valor nuevo que he calculado, que está calculado en F10, menos el valor que tenía en el punto, que sería 0.5. O en mi caso en Excel sería B10. Ahí está. Y es el valor absoluto. Otra vez, una vez hecho esto, para volver a hacer la siguiente operación, tengo que revisar el 0.24, que es el criterio de convergencia. Y me tengo que preguntar, ¿0.24 es menor que 0.01, que el valor que estoy marcando acá? Porque esa es la convergencia, ¿no? Otra vez, me tengo que consultar, ¿0.24 es menor que 0.001? No, no es menor. Entonces tengo que realizar otra operación. Pero en este caso, el nuevo valor de xy en el punto va a ser igual a, que hemos dicho, al valor que hemos calculado. Es decir, xy 1. Por eso estoy copiando este valor, 0.74. Y el xy menos 1 va a ser el valor en el punto. En mi caso, 0.5. ¿No? Entonces, hay ese movimiento para la segunda operación. Vamos a volver a calcular el valor de la función, que es otra vez seno de este caso xy, en este caso ya es B11 o el valor de 0.74. Menos la cosecante, otra vez en el punto, más 1. Simplemente es la función, ¿no? Otra vez colocar. Y como les indicaba, como ya tengo el valor de xy, es decir, en la anterior posición, y he visto que este xy se ha trasladado a xy menos 1, ¿no? Entonces yo sé que también que esta función f de xy va a ser este mismo valor, ¿no? Se va a trasladar. Entonces voy a hacer ese traslado simplemente, lo voy a copiar esto de 10. Y voy a volver a calcular la fórmula de la secante. En este caso sería xy menos la operación, que sería xy otra vez, b11, menos xy menos 1. En este caso para mí es usted c11
esto por la función, dice en xy, que para mí eso es de 11, ¿no? Y eso lo voy a dividir entre la función en xy, que es otra vez de 11, menos E11, ¿no? Son los elementos de la fila. Y me va a faltar un paréntesis para englobar todo, ¿no? Y ahora el absoluto. El absoluto simplemente lo voy a copiar con el autocompletar. Para no confundirse mucho, lo que ustedes tienen que garantizar es que este valor se vuelva menor a esto. Eso es lo importante. Cómo lo expliquen o cómo lo quieran expresar en palabras, ya queda a criterio de cada uno. Lo importante es que ese valor en esa columna que dice convergencia tiene que ser este último valor menor a 0.01. Entonces tengo que volver a operar todo, ¿no? Este valor otra vez es el nuevo que he calculado, en este caso 0.68. El valor xy menos 1 es el valor que estaba anterior, 0.74. ¿No? Y todos los cálculos se repiten otra vez esto. Y para evitarme más repetición voy a autocompletar. Me da 0.017. Recordadles dos cosas. Este método está convergiendo. ¿Cómo puedo decir eso? Porque al principio estaba dando 0.24. Luego ha dado un menor valor, 0.05. Luego da 0.017. Yo puedo decir que la tendencia de estos valores están yendo, se están disminuyendo, se están acercando, ¿no?, a mi criterio, al 0. Entonces el método está convergiendo, está bien. Voy a volver a hacer una más la operación, una vez más, ¿no? Y voy a autocompletar, a ver. Ya estamos mejor, ¿no? 0.001. Sigue siendo mayor porque es 0.016, entonces una vez más haré 5. ¿No? Entonces voy a volver a autocompletar. Ya, muy bien. Ahora es 0.00003, ¿no? Porque dice E a la menos 0.5. Este E a la menos 0.5 en Excel es como un por 10 a la menos 0.5. Es notación científica. Como sé que el método ha convergido en un punto, ahora me fijo el valor de la función. Este valor también se tiene que acercar a 0. Está bien, es 9.82 por 10 a la menos 5. Se acerca a 0. Entonces puedo aceptar la solución como el valor de 0.66. ¿No? Esta es para mí la solución. Y lo voy a marcar en negrillas. Ahí está, ese es el valor de la solución. El método me exigía hacer 10 veces. Me dice, ¿no? Número de operaciones, Dios, haz 10 intentos. No es necesario hacer los 10. Como sé que ya he cumplido con todas las condiciones, es decir, con la convergencia, y he cumplido con que el valor de la función sea pequeño. Ahí están marcados esos dos valores. Puedo indicar que esta es la solución. El método de la bisección consiste en dar dos aproximaciones, una izquierda y una derecha, que rodeen a la solución. Aquí está la solución, los rodean, ¿no? Y la aproximación se calcula como el promedio de estas dos raíces, que está acá. Entonces, ¿dónde surge el problema? Es saber a qué lado está ahora la solución, a la izquierda o a la derecha. Ese es el problema, o ese es el método de la bisección. Entonces, aquí hay una tablita de cómo definir a qué lado está la función y está su respectivo algoritmo. Pero para no complicarnos mucho, lo vamos a hacer en nuestra hojita de Excel con el problema que hemos visto el día de ayer para comprenderlo mejor. Entonces, me voy a volver a traer mi hoja de Excel. En la hoja de Excel ya habíamos visto, ¿no? Una forma de crear era irnos al botón del más, no del partido, sino de la opción que nos da Excel, y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces creábamos una nueva hoja y nos abría y copiábamos todo el contenido, con cortar, copiar, y veíamos hacerlo de las filas.
Otra forma de copiar es que se puede duplicar la hoja. ¿No? ¿Cómo se duplica la hoja? Cualquiera de los dos métodos va a ser válido, pero vamos a en este caso duplicar la hoja. Entonces me voy a donde dice la hoja, que le he llamado secante, y le doy clic derecho. Entonces al darle clic derecho, me aparecen una serie de opciones. Y a las opciones de copiar, pegar, ponerle negrillas, se les llaman opciones de edición. Más o menos se las puede agrupar en eso, que se refieren a la edición, ¿no? Entonces, hay uno que dice mover o copiar un elemento de la hoja. Entonces, le voy a hacer clic en mover o copiar. Y hay, y me indica, al ser una hoja, es un poquito más, tiene más opciones su forma de copiar. Nos dice en qué libro quieres copiarlo. ¿A qué libro? Que se quede en mi libro. Si ustedes quisieran generar un nuevo libro, tendrían que seleccionar acá, donde dice al libro, nuevo libro. No, pero no, vamos a crear en el libro. Y en este caso, para crear una copia de esta hoja, tenemos que habilitar la casilla que dice crear una copia. Entonces vamos a poner crear una copia. Al habilitar esta casilla, se va a crear una copia de esta hoja. Voy a hacer clic en aceptar. Y se ha generado la copia. ¿Cómo sé que es una copia? Porque Excel le pone ese nombre, le pone el mismo nombre que tenía secante, pero como al ser una copia le pone entre paréntesis el valor de 2. Por eso es una copia. Como ya no va a ser la secante, y en este caso va a ser la bisección, le voy a cambiar el nombre. ¿Recuerdan cómo cambiar el nombre? Se coloca 2 veces acá y se va a marcar todo. Se marca y le vamos a cambiar. Le vamos a borrar y le voy a colocar ese nombre, ¿no? Bi de bisección. Y voy a aplicar el método. Me voy a la celda B1, ya dice método, ya no es secante, ahora es método de la bisección. Y como aquí es texto, sí puedo aplicar el acento, ¿no? Le voy a colocar el acento a la O, ¿no? Bisección. La función es la misma. El método de la aproximación, digo, el método de la bisección también requiere dos, dos soluciones, dos aproximaciones. Una que esté a la izquierda de la solución y otra que esté a la derecha. Como ya he hallado el método de la secante y yo sé que la solución es más o menos 0.6, me voy a valer de eso, ¿ya? Voy a decir que el valor de la izquierda, xy, que sería x izquierda, ¿no? Es 0.5. Y el x que está a la derecha, ya no es x y m más 1, ¿no? Para mi concepto simplemente es x de la derecha. Y a este también le voy a cambiar para que sea x de la izquierda. Ahí está, ¿no? 0,5 y 1. Ese es el valor a la izquierda y el valor de la derecha. ¿Cuál es la única condición? Que contengan en su interior a la solución. Otra vez, las condiciones del método, el número de operaciones máximo que yo voy a hacer son 10. La convergencia va a ser 0,01. Voy a ponerle otra vez 3 decimales para que todos los métodos sean parecidos, ¿no? Y esa es la convergencia. Ahora, ¿qué me dice el método? El método me dice lo siguiente, que está el x de la izquierda. Bien. Está el x de la derecha. Bien. Y calculamos el x que está al medio. ¿Cómo se calcula el x que está al medio? En un momento les digo, voy a borrar todo para evitar confusiones. Lo borro, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo de nuevo. X izquierda y x derecha. Y el x del medio. El x del medio simplemente es eso, el promedio entre estas dos funciones, entre estos dos valores de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que es el x de la derecha, que sería en este caso C10. C10 es el x de la derecha menos el x de la izquierda, B10, dividido entre 2. Ese es el valor de la bisección, ¿no? Esto me voy a olvidar del eje de coordenadas X. Le voy a poner su flecha y ya está. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo un valor X izquierda y voy a colocar en otro color. Ya, aquí está X izquierda. Y ahora vamos a colocar
X derecha. A X derecha le voy a colocar en verde. Aquí está, X derecha. Estoy calculando justo el medio, ¿no? El medio lo voy a colocar en amarillo. Aquí está, XM. Creo que no se nota bien el amarillo, lo voy a colocar azul. Si recuerdan, todos los métodos anteriores lo que hacen es el XY se vuelve, perdón, el XY más 1 es el que hemos calculado, el XM se vuelve el XY más 1 o el XY, ¿no? Dependiendo del método. En este caso, nosotros tenemos que elegir o este lado o este lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Al principio este se llamaba XY o X izquierda, ¿no? Y este se llamaba X derecha. Y aquí hemos dicho que esto se va a llamar XM. Entonces nosotros tenemos que saber a qué lado está la raíz, ¿no? Si la raíz está a este lado, lo voy a hacer en rojo, si caso que esté la raíz acá, ¿no? ¿Qué va a pasar? La transformación va a ser la siguiente. Este XY va a seguir siendo XY. Y este XM se va a convertir en el nuevo X de la derecha. Si la solución estuviera acá. Y entonces, ¿qué haríamos? Buscaríamos la nueva solución y estaría seguramente por el medio acá, ¿no? Ese es el primer caso. ¿Qué pasa si la solución, que la voy a pintar ahora en verde, estuviera a este lado? ¿No? Está al otro lado, al lado derecho. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Esto que está acá, que ustedes están viendo, X izquierda y X derecha, ya no sería ahí, sino, a ver, vamos a copiar, lo vamos a pegar, sería o se movería a este lado. Entonces, a ver, si la solución fuera el del verde, esto pasaría a ser acá, ¿no? X derecha se mantendría, pero el X del medio se volvería X izquierda, ¿no? Si otra vez la solución estuviera al otro lado, esto pasaría acá, o esto acá. ¿Cómo se hace esa definición? ¿Cómo se decide eso? Eso se decide por el valor de la función, por la operación en sí. ¿Cómo es esto? Entonces, se tiene que operar de la siguiente manera. Lo voy a hacer en color azul. Se tiene que indicar f de x izquierda, se tiene que multiplicar por la función xm. Si recuerdan, cuando hay un cambio de signo, lo que quiere decir es que se pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo, existe una solución. Eso es lo que nos dice el método, ¿no? Eso en términos de funciones, ¿qué es? Si multiplicamos menos por menos, o sea, si es menos menos la función, no hay cambio. Si es más más, no hay cambio. Entonces, hay una raíz siempre que multiplicando las funciones de los extremos, ese valor sea menor a cero, que sea negativo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes hacen esta operación acá y es menos cero, es decir, que aquí en este intervalo existe una raíz. Si multiplican f de xy por f de x del medio, tienen que hacer esta operación, ¿no? El x del medio se vuelve derecha. Si no se cumpliera esto, es decir, si aquí no está la solución, automáticamente al otro lado sí lo está. Es decir, automáticamente si esto no se cumple, todo esto se pasaría acá. ¿No? ¿Qué quiere decir? Entonces nos vamos a poner así. Por el sí hay una opción y por el no hay otra opción.
Entonces, si yo cumplo esta condición, ¿no? Si esta operación xy por f de xm es menor a 0, sí. Si eso es sí, voy a poner un lapicito. Si eso es sí, si eso es sí, me voy a hacer voy a hacer estos cambios, ¿no? xy se va a volver xy nomás, se va a quedar, y el x del medio se va a volver x derecha. En cambio, en rojo, si no se cumple, si es por el no, va a ser al revés, ¿no? xy se va a volver, perdón, si es por el no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a mover así, acá, ¿no? Y en rojo otra vez, el x del medio se va a volver x izquierdo. Y el x derecho se va a quedar como x derecho. Solo por esto. Sé que la explicación parece un poco confusa y larga, pero van a ver que en las operaciones nos vamos a simplificar más rápidamente el método de la bisección. Es un poco confuso entender el método de la bisección, pero es el método que más tenemos que tratar de entender porque este casi se aplica a todo cuando existen dos aproximaciones, ¿no? Que encierran a la raíz. Y es muy fácil de aplicar. Entonces, a ver, vayamos a su procedimiento. Tengo x izquierdo, tengo x derecho y tengo ya el x del medio calculado. Como el promedio, ¿no? Si es un promedio, perdón, esto no es menos, esto es más, ¿no? Se suman los dos valores y se saca la mitad. Ese sería el promedio, ¿no? ¿Cómo sé que está bien? Porque este valor siempre tiene que estar entre el medio de 0,5 y 1. 0,75 está en el medio. ¿Qué decía el método? Que tengo que calcular la función en x izquierda y tengo que calcular la función en x del medio. ¿Ya? Eso es. Entonces voy a calcular el valor de la función en x izquierda. Eso otra vez es el seno de este valor menos la cosecante de ese valor más 1. ¿No? Esa es la función que estoy trabajando. Ahora eso tengo que volver a calcular el valor de la función en el x del medio. Otra vez, el seno del valor del medio menos la cosecante del valor del medio, que para mí es de 10, más 1, ¿no? Más 1. Y ahora tengo que hacer la operación, tengo que multiplicar f de xy por f de xm. A ver, voy a multiplicar. Es función de xy por f de xm, ¿no? Y eso me tengo que preguntar si es mayor que 0. Eso me va a decir todo, ¿no? A ver, voy a hacer esa multiplicación, que simplemente sería el valor para mí E10 por el valor de f, ¿no? Esto. Me da menos. Los que estén haciendo en calculadora, no es necesario que hagan la multiplicación como tal. Ustedes lo único que tienen que hacer es que menos por más, menos. Eso es lo que les importa. Como es menos, yo puedo decir que la solución está entre x izquierda y x del medio, ¿no ve? Eso hemos dicho. Porque estamos haciendo esa operación. xy, xm. Como ese valor es negativo, es decir, menor a 0, la solución está ahí. Entonces, antes de saltar el paso, tengo que aplicar siempre el criterio de convergencia. ¿Ya? La convergencia no me tengo que olvidar. Y en este caso, la convergencia va a ser el valor absoluto del x de izquierda menos el x de la derecha. ¿Ya? Ese va a ser nuestro valor de convergencia.
Entonces voy a hacer ese cálculo. Voy a hacer el absoluto del de x de izquierda menos el de x de la derecha. Ya, 0.5, no cumple. Tengo que volver a hacer una operación. Gracias a este valor que lo voy a marcar en amarillo, voy a decidir el siguiente paso. Vamos a grabar. Vamos a continuar, ¿no? Nos habíamos quedado en que x izquierda, x derecha, el promedio, las funciones en ambos puntos y evaluar, ¿no? El signo de esa operación. Ya, entonces, como el valor era negativo, es decir, si la multiplicación de f de x y por xm es, vamos a ponernos menor a 0, ¿ya? ¿Es menor a 0? Sí, ¿no? Sí. Sí es menor a 0. Entonces, la solución se encuentra entre este xy y este xm que hemos calculado. Por eso, en la segunda operación, xy se tiene que mantener. Entonces, x de la izquierda se va a mantener. Va a seguir siendo menos 0.6064. Y el x de la derecha, perdón, se va a mantener, ¿no ve? Decía el xy. Se tiene que mantener el 0.5. Ahora, este 1 ya no va a ser 1, sino tiene que ser el valor promedio que he calculado, que sería 0.75. ¿No? Eso nos ha dicho la función. Vuelvo a calcular el xm y todos los demás procedimientos. Por eso yo voy a simplemente autocompletar. Y voy a ver qué ha pasado. Ahora me dice que es 0.62. Y he evaluado los valores. Miren, es menos, menos. Por eso ha dado positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre xy y el xm que he calculado, ya no hay solución, ¿no? Al no haber solución, tengo que cambiar en el siguiente proceso de iteración. ¿Por qué vuelvo a iterar? Porque también la convergencia, no se olviden, no está cumpliendo. 0.25 sigue siendo más grande que 0.01. No cumple. Por eso voy a volver a hacer. Pero ahora ya no es 0.5, ¿no? El que tiene que conservarse, sino es el 0.75. 0.75 es el que tiene que conservarse. Esto es acá. ¿Y eso por qué? Otra vez, porque este valor ha dado positivo. Quiere decir que entre la izquierda y el del medio ya no está la raíz. Se ha movido del lugar. Entonces voy a elegir el 0.75 y el siguiente valor va a ser el del medio. 0.625. Y otra vez este procedimiento se vuelve a realizar. ¿No? Voy a quitar estos 0.125. Es todavía grande. Tengo que volver a hacer la operación. Voy a volver a hacer la operación. 4. Y me vuelvo a fijar. En la tercera es otra vez positivo. Lo que quiere decir que entre el de izquierda y el del medio no está la raíz. Entonces, otra vez, tengo que cambiar. El de la izquierda se va a volver ahora el de la derecha. ¿Ya? Porque perdón, el de la izquierda es el valor del medio. Creo que me estoy confundiendo. A ver. Sí, el de la izquierda es el valor del medio. Quiere decir que esto es 0.68. ¿No? Y el de la derecha se va a conservar. Entonces esto va a ser 0.265. Y vuelvo a hacer todas las operaciones. Ahora, ¿qué me dicen? Otra vez la raíz está ahí adentro. Allí hay una raíz. No, porque es negativo. Voy a hacer otra iteración. 5. Y como sé que está ahí la raíz, el de la izquierda se conserva. Esto ya no tiene que ser negrillas. El de la izquierda se conserva y el de la derecha se vuelve el del medio.
¿no? Toda vez vuelvo otra vez a iterar. Otra vez es positivo. Eso quiere decir que no está la raíz. Y la convergencia, igual se han dado cuenta, es 0.03. Estamos convergiendo. Entonces, el valor de la izquierda se va a tomar el valor del medio. Y este valor se va a conservar. Y se vuelve a repetir todo el procedimiento, ¿no? El valor es negativo. Lo que quiere decir es que está bien. Entre la izquierda y el del medio está la raíz. Por lo que se va a conservar este valor y el de la derecha ahora va a cambiar. Se va a hacer este valor. Y otra vez todo. Y si seguimos haciendo y haciendo seguro, en algún punto vamos a encontrar la solución. A ver, voy a hacer una vez más y yo creo que ya vamos a encontrar la solución. Eh, Otra vez esto es positivo, entonces tiene que cambiar, ¿no? El de la izquierda se va a volver el valor del medio y el de la derecha se va a conservar, ¿no? Y todo se vuelve a repetir. Miren, una vez más yo creo ya vamos a poder encontrar la solución, pero quiero que tomen algo en cuenta. Quiero que tomen algo en cuenta. Este método es un poco más simple, ¿no? ¿Por qué? Porque el nuevo punto se calcula simplemente por un promedio. Y se calculan dos funciones. Si vamos al método de la secante, se calculan igual las dos funciones y la ecuación para calcular la nueva aproximación es un poco más complicada, ¿no? Hay hay una división como tal y hay multiplicaciones. Las multiplicaciones y las divisiones, si ustedes se acuerdan de propagación de errores en sus clases de laboratorio de física, ¿no? De los primeros cursos de física, los errores, si vamos propagando errores aquí, estos errores van a elevarse al cuadrado, van a ser grandes los errores, ¿no ve? Por las operaciones matemáticas. En cambio, en el método de la bisección, estos errores, el error simplemente se debe a esta operación. No hay más error, ¿no? Entonces, se va a aproximar de una buena manera. Pero en contra, miren, yo ya he hecho 8 cálculos y todavía no he cumplido, no se ha cumplido el criterio de convergencia que me he dado. El criterio de convergencia era 0.001, pero mi criterio aquí sigue siendo 0.0.3. Todavía no he cumplido y he hecho 8 operaciones, pero 8 operaciones simples, ¿no? En la secante, en cambio, miren, la convergencia está, por decirlo así, se ha recumplido, ¿no? Está recumplidísima esa convergencia. Y solo he hecho 5 operaciones. En la bisección ya estoy haciendo 8, pero todavía no he cumplido la convergencia. Si me voy al método del punto fijo que hemos hecho en la anterior clase, él en 7 operaciones ha cumplido ya con el criterio, ¿no? De convergencia, con 7. Secante, todavía no. Tendría que ser uno más para la bisección, a ver si logramos, con 9. Como este valor es negativo, eso quiere decir que la izquierda con M están bien, esos dos se quedan. Entonces, que se quede el de la izquierda y que se quede el del medio. Listo, se ha quedado el de la izquierda y el del medio. Voy a volver a repetir. Uy, todavía nada. 0.001. Uno más. 10. Como esto es positivo, ¿quiénes se quedan? El de la derecha y el del medio. Eso dice, ¿no? El de la derecha y el del medio. Esos dos se van a quedar. El de la derecha y el del medio. Perdón, perdón. El de la derecha y el del medio. El del medio es el nuevo izquierdo y el de la derecha se conserva, ¿no?
Bueno, ahí ya hemos cumplido, ¿no? 0.009. Y hemos encontrado la solución, 0.66. ¿Ven? Se dan cuenta que cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja del método, o bueno, uno de los principales problemas del método de punto fijo que hemos visto anterior, que era obtener su función despejada, ¿no? G de X. Si han ido resolviendo los ejercicios que se les ha mandado, a veces se puede despejar de 2, de 3 o hasta de 4 formas ese G de X. Y algunos G de X hacen que la solución no converja. ¿No? Eso veíamos en este caso el día de ayer, que teníamos uno que era directamente, ¿no? Era arco coseno de 1 menos la cosecante de X. Y ese no convergía, o no iba a converger por sus valores que tenía, por el dominio de esa función. Pero si tú tienes esa función, es facilito, igual x, g de x, absoluto, y función, 4 operaciones. Y en 7 pasos converge. La secante. La secante es un poco más bonita, ¿no? Pero necesita 2 aproximaciones. Método de punto fijo y Newton-Raphson solo necesitaban una aproximación. La secante necesita 2 aproximaciones y solo evaluar valores en funciones. Y converge rápido. 5 operaciones y hemos convergido. El de la bisección necesita igual 2 aproximaciones, pero no necesita que hagamos operaciones complicadas. Solo quiere que hagamos un promedio, evaluemos funciones y veamos sus signos. Pero converge muy lentamente, ¿no? Lo bueno de este método es que si la función es continua, es decir, no hay ningún salto extraño en ese intervalo, va a encontrar siempre la solución. Este método sí no le falla. Siempre que sea izquierda y derecha los dos, siempre va a encontrar solución en bisección. Secante puede no converger a veces. Igual que método de punto fijo, puede no converger. Pero la bisección es lenta. Eso como criterios de las distintas funciones. Antes de preguntarles si ha habido algún problema, se dan cuenta que en Excel, como yo estoy trabajando con una aproximación o con un zoom muy grande, cuando voy bajando, aquí arriba se pierde, ¿no? Estos títulos y como que se me hace muy confuso. Hay algo que se llama en Excel inmovilizar paneles. Solo es de manera estética, de manera visual. A ver, voy a tratar de inmovilizar los paneles y van a ver a qué se refiere. Voy a pararme en la tecla o en la celda A10 y voy a ir al que dice vista, creo, y ahí uno dice inmovilizar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a inmovilizar. En vez de inmovilizar vamos a inmovilizar el A10. ¿Qué pasa? Pongo inmovilizar paneles. Van a ver que ha aparecido una línea ahí. Lo que pasa es lo siguiente, yo voy a ir bajando, se dan cuenta que se queda quieto desde condiciones del método y puedo ir viendo los valores 6, 7, 8, 9 y 10 y se ha quedado esto como un subtítulo así fijo, ¿no? Eso se hace con la opción de inmovilizar paneles. Ese inmovilizar paneles igual sirve para ir a la derecha o para ir por un movimiento horizontal. Esto era para movimiento vertical, se dan cuenta, ¿no? Hacia abajo. ¿Qué pasa si tengo más datos hacia el movimiento horizontal? Igual quisiera que se queden aquí 1, 2 o tal vez los nombres. Entonces, me acuerdo de qué tecla estaba inmovilizada, era la A10. Me vuelvo otra vez a lo que dice vista en el menú superior. En vez de inmovilizar, perdón, me voy a este siguiente, al B10, y ahora voy a inmovilizar ese. Perdón, primero digo movilizar paneles, para que todo actúe normal como otra vez. Baje y no haya ningún problema. Quiero ahora inmovilizar esta columna más, entonces me voy a la B10 y le digo otra vez, inmovilizar paneles. Y ahora van a ver que han aparecido dos líneas, como una cruceta, que están aquí, ¿no? Entonces puedo ir hacia abajo, está bien. Puedo ir hacia la derecha y ven cómo se queda el 1, el 2, el 3. Eso para ayudarnos como referencia, ¿no? Eso como pequeño conceptito.
Y otra vez nos vamos ahí y le decimos movilizar paneles para que todo funcione como estábamos haciendo. Ahora, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 2.4? Vamos a leer un momentito. Nos dice que una mezcla equimolar del monóxido de carbono y oxígeno alcanza el equilibrio a 300 Kelvin y a una presión de 5 atmósferas. Y esta es la reacción teórica. Creo que al ver esta reacción nos damos cuenta que esta es la reacción de la combustión incompleta, ¿no ve? Dióxido de carbono se convierte en monóxido y en oxígeno. Y hay en equilibrio, ¿no? Lo que pasa más o menos en los escapes de los autos, especialmente de nuestros autos, porque nuestros autos son antiguos y no cumplen, ¿no?, las regulaciones ambientales modernas que han hecho disminuir su, su cantidad de dióxido en la combustión de los motores. Ecuación, y se ha encontrado con esto. Esta es la ecuación de equilibrio, la que nosotros conocemos, la que vemos, ¿no? Y esta es la ecuación real. Aquí está el dióxido, está el oxígeno, eso se transforma en monóxido, hay oxígeno y dióxido, ¿no? Esa es la relación. Y hay una ecuación de equilibrio químico, y esta es la ecuación de equilibrio químico. Entonces, ¿qué ha pasado? Para saber cuánto había en esa mezcla gaseosa de cada uno de estos componentes, necesitábamos hallar este X. Porque este Kp, que es la de equilibrio, se puede conocer. ¿Ya? Ese es un valor que se puede sacar del laboratorio mediante experimentación. Y este valor depende de esa composición y de esa presión, ¿no? O la presión del sistema. Entonces, seguramente este científico ha dicho, ya voy a encontrar ese X y voy a saber con cuánto dióxido de carbono estaba ese día el aire y por qué se han intoxicado los niños, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema. Para nosotros es hallar este X. Como se dan cuenta, este X es una ecuación trascendente, no implícita y demás. ¿Por qué? Porque no podemos despejar X de manera simple, fácil, no podemos factorizar. Otra cosa que nos indican del criterio que este X va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque es fracción másica o tal vez es fracción molar. Nosotros ya sabemos que eso va de 0 a 1. No puede haber eh, otros valores. También, ¿qué podemos indicar? Que ese X no puede ser 0. ¿Por qué? Porque se encuentra un X solo en el denominador. Y si ese valor es 0, ¿qué va a pasar? Toda la ecuación se va a volver indeterminada, ¿no ve? Porque no hay un número, no conocemos un número dividido entre 0, para nosotros es el infinito. Entonces, no podemos aceptar eso como solución, ¿no ve? Tiene que ser un valor, tiene que haber cierta cantidad finita. Entonces, el problema simplemente de todo lo que les he explicado, de todo el chairo que les he echado en este momento, es hallar este X. Primer paso para hallar X. Tienen esta ecuación, ¿no? Tienen que ver qué son datos y qué son incógnitas. Entonces, dato es Kp, ¿no? Le tendrían que pedir al científico o a la persona 3.06. ¿Qué presión? Creo que nos ha dado la presión, ¿no? Nos indica la presión, 5 atmósferas. Si no les dicen lo contrario, ¿no? Entonces, ustedes asumen primero que esta ecuación dimensionalmente está bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando pongan una presión aquí ustedes de 5 atmósferas y usen un Kp de 3.06, este X les va a dar la fracción molar, ¿no? Si no se dice lo contrario, siempre es fracción molar, ¿no ve? Si se tiene que especificar si es másica o molar. Si no se dice, se asume que es fracción molar. Entonces, otra vez, si no les especifican, ustedes dicen que con esos valores de presión Kp, dimensionalmente el problema está bien. Entonces va a dar fracción másica. Pero si les dijeran, este Kp está en unidades o quiere una presión en bares, quiere una presión en milímetros de mercurio,
El procedimiento sería cambiar esta presión de 5 atmósferas a bares o milímetros de mercurio, dependiendo del caso. Eso primero. Primero tienen que hacer una revisión a las dimensiones, a las unidades. Listo. Segundo, veamos, tenemos nuestra función, pero esta función no está igualada a cero. Y todos los métodos numéricos que hemos visto, dice f de x igual a cero. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que modificar la ecuación para que se iguale a cero. Suena complicado, pero es más fácil de lo que parece. Tienen esta ecuación. A ver, espero que ya me hayan mandado la solución. Pero es bien simple, ¿no? Simplemente le ponen aquí un menos, este Kp, copiar, pegar, menos, y ya está, ¿no? Y eso es igual a cero. Así se despeja. Como esto ya sé que es igual a cero, sé que mi f de x es esto, ¿no? Todo esto es f de x. Muy bien. Pasemos entonces a resolver la ecuación. En este mi Excel hemos hecho 3 métodos, ¿no? El del Newton debe estar por ahí. Yo lo voy a agrupar y también se los voy a enviar esto. Ahora, por favor, elijan qué método quieren usar, bisección, punto fijo o secante. ¿Qué método vamos a usar para resolver la ecuación? ¿Qué método les parece conveniente usar? Secante, ¿ya? El de la secante voy a usar. Otra vez, como estas son mis bases y esto yo les voy a enviar, voy a duplicar esta hojita y voy a mover copiar, voy a crear una copia en mi mismo libro y le voy a llamar eh, secante estoy aplicando para el ejercicio 2.3 era, ¿no? Creo que sí, si no lo voy a modificar, ejercicio 2.3. Secante. Ejercicio 2.3. Como comentario, así más o menos como cultura general. Cuando se escribe así, digamos, cuando yo escribo así todo junto, secante, y con cada nueva palabra escribo una mayúscula, bueno, se me ha ido el nombre en inglés, pero es una notación que se llama como letras tipo camello, ¿no? Porque cada nueva letra, para que todo esté, cuando todos están juntos, la nueva letra nomás tiene una mayúscula y es como una jorobita de camello, ¿no? Entonces, alguna vez van a ver así. Los programadores especialmente usan eso. eh, Notación tipo camello en variables. Muy bien, vamos al método. El método dice secante. ¿Cuál es la función? La función, no quiero escribir todo, por favor, porque me voy a volver yo loco y además tiene muchos valorcitos. Lo que me voy a hacer es copiar esa imagen, ¿no? Esa imagen. Los que estén usando un ordenador, yo tengo esta herramienta, no sé si pueden verla o la están viendo cómo trabaja, que me permite extraer pequeños espacios del documento que esté en la pantalla, ¿no ve? Esa herramienta se llama Greenshot, ¿no? Y si desean, les voy a mandar el link para que ustedes también la puedan usar, para tal vez tienen alguna actividad o algún trabajo. Es una herramienta relativamente, es muy útil. Bueno, para mí es útil, ¿no? Pero esta es la función, ya es KP, en realidad no es esta, ¿no? En realidad tiene que ser la función despejada. Pero qué feo he despejado. Y esa es la función, ¿no? Ahí está f de x todo. Entonces, esa es mi función. Esa la voy a pegar. La voy a reducir un poco para que se vea mejor, ¿no? Esa es en realidad mi función. Como es el método de la secante, requiere dos aproximaciones, ¿no? Una que esté, que envuelvan a la raíz, por eso es método cerrado.
Y hemos dicho que no puede ser ni 0 ni 1. Lo que nos vamos a ayudar nosotros es, vamos a poner, a ver, 0.1 y 0.9. Le vamos a dar el mismo número de operaciones y el mismo criterio de convergencia. Como he asociado esto con celdas, este 0.1 y este 0.9 se han colocado automáticamente. Lo único que tendría que cambiar es el valor de la función. Entonces voy a escribir la función. Pero antes de eso, recuerden que necesito tanto la presión como el Kp. Entonces, nos vamos a ayudar. Ya. Entonces, ya tenemos la función, tenemos la aproximación, ¿no? Tenemos todos nuestros datos, están ahí. Pero al ser un problema físico, o es un problema extraído, digamos, de una situación verídica, no tan, o de un proceso, un fenómeno físico, al no ser tan solo una función como tal, le vamos a añadir algo a nuestro Excel, ¿ya? Miren, vamos a poner aquí arriba en la fila 1, le voy a poner, voy a insertar y me voy a generar espacios. Voy a generar 3 espacios, ¿no? Y algo que tal vez siempre va a pasar. Esta, por si acaso, solo es una manera de afrontar el problema. Ya hay otras maneras, pueden ordenarlo de la que ustedes quieran. Yo lo voy a ordenar de la siguiente manera. Me voy a poner algo así como compuestos. Compuestos. Yo lo único que sé que hay en este sistema es aire, ¿no? Aire. ¿Y qué sé del aire? Lo único que sé que del aire es que se conoce Kp. No me ha dado de dato el problema. Si no me equivoco, era 3.0 o 3.56, creo, ¿no? Ahorita vamos a revisar. Revisaremos. Es 3.06 ahí. Entonces ahí está. 3.06. 3.06, el Kp, ¿no? Son los compuestos. Me voy a insertar una fila más. ¿Qué más nos da este problema? Nos da unas condiciones. ¿Cuál es la única condición que nos da? Es la presión atmosférica. Voy a poner P, presión atmosférica. Esta presión todavía es en bares, creo que era. Sí, en bares, creo que era, ¿no? En bar. Y era 5. 5. La presión es 5 atmósferas, perdón. Presión atmosférica. Vamos a escribirnos así algo que nos haga dar cuenta. Presión. Y le vamos a poner un paréntesis y le vamos a decir que está en atmósferas. Ahí está, 5 atmósferas. Esto es algo que yo me coloco para saber de qué estoy hablando, ¿no? Y aquí le voy a poner, les voy a insertar filtra más. El método sigue siendo igual, la ecuación de resolución va a ser igual, pero al ser este un problema físico tiene estos datitos extras. Y es bueno siempre ponerlos en la cabecera del Excel para tener idea de qué estamos haciendo. Y está. Esto tal vez puede ser ya en otra ocasión agua, o puede haber más compuestos, ¿no? Aire, agua, y tal vez ya no vamos a tener que solo calcular Kp, sino tal vez vamos a tener que calcular su Cp, su densidad, tal vez la viscosidad. Las condiciones tal vez ya no solo son presión, pueden ser temperatura y demás. No puede ir extendiéndose este problema. En este caso no, ¿no? En este caso simplemente resolver este Kp. Ya tengo las dos aproximaciones, tengo el número de operaciones. Lo único que me faltaría es cambiar la función f de xy. Entonces voy a cambiar esa función. Va a ser un poquito complicado de escribir, pero no complicado, sino un poco largo de escribir, pero no hay problema. Si lo hacemos bien, no hay ningún problema. Voy a escribir la función. Ahí va en la pantalla también escribiendo, ¿no? Hay un numerador y un denominador. A ver, primero voy a escribir solo el numerador. Dice la función en xy, ¿no?
sería 1 menos, para mí, ese x se tiene que reemplazar por xy, ¿no? El xy para mí está en B16. Si están haciendo con calculadora, es escribir 1 menos 0.1. O como les he enseñado la anterior, lo guardan, ¿no? Con el Shift STO, o ese valor lo guardan a una de las letras, A, B o demás. Eso no, para evitarnos hacer mucho trabajo. Pero vamos a nuestro caso. Voy a escribir en B16 ahora. Tienen que darse cuenta que siempre es referido a la fila en la que estén ustedes trabajando. No por eso dice B16. En el anterior caso era B10, porque era la fila en la que estábamos trabajando. Por, dice 3 más XY. En mi caso eso es 0.1 o B16. ¿No? Ahí está el valor. Ahora dice que esto lo tengo que elevar a la 1 medio. Eso es 0.5. En Excel ese es el sombrerito. Ahí está ese sombrerito. Apóstrofe. En los teclados por lo general se lo puede sacar con la combinación de Alt Gran y hay un sombrerito ahí en el teclado que está junto con con las llaves. Lo pueden sacar así. Si no se pudiera, lo vamos a ir buscando. Ahora, pero me dice que todo esto está dividido, ¿no? Entonces, a ver, voy a generar otro paréntesis y todo esto lo voy a dividir entre todo otro cúmulo de grandes cosas, ¿no? Ya me voy a poner el otro nomás, otro paréntesis más para no perderme mucho. Dice que ahí tiene que ir X y 1 otra vez. Otra vez entonces es B16, ¿no? Por, abro paréntesis, dice X más 1, otra vez B16 más 1. Cierro paréntesis, pero eso tiene que estar elevado a la 1 medio. Elevo 0.5. Y eso tengo que me dice por la presión elevado a la 1 medio, ¿no? Por la presión. Ahora revisaré dónde yo he guardado la presión. La presión está en la celda B5, ¿no? Ahí pueden leer condiciones, presión en la celda B5 por B5. Y ese B5 tiene que estar igual elevado a la 1 medio, elevado a la 0.5. Ahí está, ¿no? Todo es una ecuación grande. Ahora, este B5, recuerden que no puede ser referencia relativa, tiene que ser referencia absoluta. ¿Por qué? Porque en el resto de ecuaciones no va a cambiar la presión. ¿Lo ve? La presión va a ser lo mismo para este método iterativo. Por eso, los que estén trabajando con su teclado, vayan a la tecla B5 y coloquen el cursor justo donde entre el medio, entre el B y el 5, o van a colocar más adelante tal vez, y donde esté parpadeando pueden apretar F4. Ya, si apretamos F4, les va a salir esos dos elementos, los dos signos de dólar. Eso quiere decir que se ha fijado como una referencia absoluta, lo que hemos visto en las primeras clases, ¿no? Los que, los que no estén trabajando así, estén en otro tipo de hoja de cálculo, escriban igual el símbolo de dólar. El símbolo de dólar está en la tecla 4, Shift 4 pueden apretar y rodéenlo al B. Y ese ya está también en referencia absoluta. Finalmente, nos dice que toda esta ecuación, ¿no? Todo esto, entonces otra vez voy a poner un paréntesis mucho más grande, todo esto tiene que ser menos Kp. Kp está en B3 para mí. Entonces voy a poner eso, menos B3. Y otra vez, como sé que este va a estar fijo, la presión va a ser igual en todas las ecuaciones, puedo irme aquí al medio y apretar F4 para que aparezca el signo de dólar o colocarle el signo de dólar. Esa es la función. Y le doy Enter. ¿No? Y me ha obtenido un valor.
tendría que hacer lo mismo para x y menos 1. ¿No? El único que tengo que cambiar es que en vez de poner B16, tengo que cambiar C16. ¿Cómo se puede hacer eso en Excel para no dificultar, para no hacer muy complicado, perdón, para ahorrarnos trabajo? Podemos autocompletar. Miren, voy a seleccionar esta celda, voy a volverlo la cruz y lo voy a autocompletar. He autocompletado, pero como todo he hecho relativamente bien, autocompletado bien, porque está leyendo C16 como X. ¿Cómo sé qué valor está leyendo? Ahí está, C16, lo pueden ver, ¿no? En la barra de fotos, C16, C16, C16. Y al estar B5 y B3 fijados porque son valores absolutos, ya no de referencia, está leyendo B5 y B3, que son nuestros valores, ¿no? B5 de presión y B3 de KP. Los que estén haciendo con ordenador, digo, con calculadora, tienen que ser un poquito más trabajoso, pero escrita una vez la ecuación, pueden ir hacia atrás con la lista de operaciones que se guarda y ya con eso van a obtener. Y ahora lo único que nos queda es autocompletar el resto de las funciones. ¿Por qué? Porque si ven la celda D17, aún tiene nuestra anterior función. Yo no quiero trabajar con esas funciones, yo solo quiero trabajar con estas dos, ¿no? Y eso nomás autocompleto hasta, a ver, el 5. Ahora miren qué ha pasado. El método no está convergiendo, ¿no? Habremos escrito bien la función. Chan, chan, chan. Sí, hemos escrito bien la función. Pero el método no converge. No, miren, está a 0.44 en el valor absoluto. 0.17, 0.5, 0.6. Algo ha pasado ahí, ¿no? Aquí ha habido un cambio. Eso puede ser por dos cosas. Las condiciones iniciales. Ese es el único valor que nos puede afectar. Entonces, ya no voy a poner 0.1 y 0.9. Voy a poner al tanteo 0.5. ¿No? Y otra vez el método. ¿Qué le ha pasado? Estábamos bien. 0.24, 0.07, 0.13, 0.8, 0.15. Ah, parece que está convergiendo ahora sí con esa nueva aproximación, que sigue estando en los rangos. Entonces, ¿qué me queda hacer? Voy a quitar este sin relleno y las negrillas y vamos a volver a hacer la operación para ver si vuelve. Autocompletamos. Ah, está logrando converger, ¿no? ¿No? Veamos un momento estas ecuaciones o lo que está pasando. Primero recordar que he cambiado una de las aproximaciones. Le he dicho que es 0.1 y 0.5. Eso porque iba de 0 a 1. Al hacer ese cambio estoy viendo que el método está convergiendo, ¿no? 0.00882. Pero tenemos un detalle. El valor de la función es 0.0175. Está en 0.0175. ¿No? ¿Esto por qué? Porque la función es complicada y aunque la convergencia está bien, este valor de 0.19 que podríamos asumir como solución, no está garantizando que este valor de función se acerque a cero, sea cero. Entonces, a ver, vamos a hacer las 10 que nos pide el método que nosotros nos habíamos dado. Voy a hacer las 10 operaciones. 7, 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Ahora, revisemos. Miren, en la operación 7 ya nos hemos acercado mucho a cero. Ahí está.
casi es cero. Pero si se dan cuenta, la convergencia como tal es por 10 a la menos 15. Esa decisión de cuándo realmente aceptar esto ya depende del proceso, del fenómeno en el que se vaya a tratar y demás. Ya en un momento les voy a dar más referencias respecto a esto. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? Algo que tal vez... Eso, ¿no? Primero, cuando les dan un problema de este tipo, tienen que aprender a separar de lo que es netamente el método numérico y de lo que son las condiciones del problema. Eso podemos verlo en nuestra hojita de Excel, ¿no? Nos hemos separado. ¿De qué compuesto estaba hablando? Del aire. Y para el aire él nos da su dato de Kp. Luego de las condiciones del problema, ¿no? Él nos indica una presión atmosférica de 5. Listo. Eso es primero los datos del problema. Luego, para el método numérico no le importa en sí lo que sea, ¿no? El método numérico lo que él quiere saber es cuál es la ecuación igualada a cero y cuáles son las aproximaciones. El resto es el mismo procedimiento, se hace siempre lo mismo. Ahora, cuando ustedes vayan haciendo, pueden presentarse esos casos, ¿no? Puede que no converja la solución como estaba pasando hace un momento, o como en este caso ha empezado a converger. Y tienen que darse cuenta también de algo. Siempre hay que hacer los valores que tú te digas. Si te has dicho 10 y no está convergiendo, para poder justificar tu respuesta, tú tienes que decir eso, ¿no? Se han hecho 10 operaciones y en esas 10 no ha convergido el sistema. Porque mira, si yo solo hacía 2 o 3, digamos, como está en este caso, 0.24, 0.077, 0.13. Con estos tres datos yo podría indicar que el sistema no está convergiendo, porque de 24 se ha ido a 7 y luego ha vuelto a subir a 13. Pero si hubiera hecho uno una vez más, 0.8. Está volviendo a bajar, está convergiendo el sistema. Tienes que hacer sí o sí las veces que se te han indicado. En este caso, las 10 veces. Por las propiedades de la ecuación. Eso primero. Después, miren, con esta convergencia, cuando ya hemos cumplido la condición, que sería este 0.082, ¿no? Cumple la convergencia que yo me he dado. Pero la precisión de la solución, miren, no se acerca mucho a cero, ¿no? Este 0.0175 no es cero, precisamente. No me ha convencido a mí. Yo considero que eso no es una buena solución. Yo quiero ser mucho más preciso todavía. Entonces quiero acercarme más a cero. He hecho una vez más y la convergencia se ha ido por 10 a la menos 5. Y he encontrado 0.00 con 3 decimales. Entonces yo sé que la solución más precisa es 0.1929. Quiero obtener más precisión todavía. Es 0.1929, Puedo hacer uno más. Puedo ser más preciso. Sí, sigo dando más cercano más a las soluciones. 0.1929, Y eso puedo dar de solución. Es decir, esa es la solución. Ahora viene otro detalle. Eso ya ustedes presentan la solución, como les he explicado, ¿no ves? Es decir, la solución, en este caso sería la composición o la fracción molar de la reacción con un Kp de 3.06 a una presión atmosférica de 5 es igual a 0.1929 por el método de Newton de la secante con una convergencia de 2.35 por 10 a la menos 11. Listo. Eso presentan ustedes de resultado, ¿no? Y como nos poníamos en ese